empezar con este segundo parcial. Les voy a solicitar, por favor, si pueden organizarse en equipos de 4 integrantes. Aquí hay algunos temas, principalmente son 8 temas que vamos a distribuir. Y estos 8 temas son principalmente ya para después del segundo examen, del segundo parcial. Estos temas, bueno, ya estarían considerándose para el tercer parcial. Y estarían ustedes investigando con respecto a algunos temas de modulación ya digital, como por ejemplo tenemos el tema 1, la modulación por corrimiento de amplitud, conocido con las siglas ASK. El tema 2 sería la modulación por corrimiento de frecuencia, su sigla sería FSK. El tema 3 sería la modulación por corrimiento de fase binaria, BPSK. El tema 4 sería la modulación por corrimiento de fase diferencial, DPSK. Como tema 5, tenemos la modulación por corrimiento de fase en cuadratura, que sería QPSK. El tema 6 sería offset QPSK y pi cuartos QPSK, que sería algunas variantes precisamente de lo que es QPSK. El tema 7 sería la modulación en amplitud en cuadratura, también conocido por las siglas QAM. Y el tema 8 sería la modulación por corrimiento mínimo MSK. Y también, bueno, está contemplada GMSK, cuya diferencia es que, bueno, una es de tipo gaussiana y la otra no. Y también, bueno, también les comento que el examen del segundo parcial sería el miércoles 12 de mayo de este año y, bueno, sería precisamente a las 4 de la tarde, para que estén también al pendientes. Y los trabajos del tercer parcial, bueno, pues serían ya la semana siguiente de este examen, más o menos por el 19 de mayo. Entonces les doy en este tiempo para que ya ustedes empiecen a investigar. Entonces les voy a solicitar, por favor, que se organicen en equipos de 4 integrantes y me lo manden, por favor, en un correo. El correo sería Salas @gmail.com. Entonces, mándenme por favor un correo a esta dirección con el nombre de los 4 integrantes y uno de los temas que a lo mejor a ustedes les gustaría considerar o les gustaría de aquí, ya sea una opción o la segunda opción. Y bueno, es claro que estaría atendiendo a los equipos que nos estén enviando el correo, primeramente. Si no tuvieran la fortuna, bueno, de que les tocara alguno de los temas que ustedes están solicitando, bueno, ya les estaría, bueno, yo definiendo cuál es el tema faltante. Pero sí traten, por favor, de mandarme principalmente los nombres de los equipos y una o dos opciones de los temas que están aquí, por favor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, duda? ¿Los equipos obligatoriamente serían de 4 o puede ser de 3? De 4, aunque creo que sí va a quedar por ahí alguno de 3. Sí va a quedar uno o a lo mucho 2. No creo que nada más uno, un equipo de 3. Y los restantes sí deben ser de 4 integrantes. Ok, gracias. Sí, de nada. Sí. Profe, ¿Alguna otra duda, pregunta? Sí. ¿y cuántas hojas tiene que abarcar nuestra investigación? ¿Hay un límite o algo en específico que tengamos que hacer? Sí va a ser prácticamente un trabajo que me tienen que hacer, enviar un reporte, un resumen escrito. Y estos son algunos de los subtemas que ustedes deben de considerar. La longitud, bueno, pues bueno, mínimo, pues bueno, prácticamente sería entre 6 bueno, mínimo, bueno, sería como 8 páginas.
Pero principalmente, bueno, ahí ya va a depender del tema, ¿no? De qué tanto es el tema o los subtemas que aparecen precisamente en cada uno de los temas que tengo aquí. Ya va a depender de la complejidad o de qué tanto me puedan encontrar con respecto a los subtemas que aquí aparecen. Sí, pero mínimo, bueno, pues sí sería más o menos como 8 páginas, por favor. Profesor, Sí, ¿me puede dar acceso a uno de mis compañeros, por favor? creo que ya le acabo de dar, sí, ya están ahorita todos. Sí, ya están todos. Ajá. Sí, si no, que intente nuevamente porque ya no lo encuentro aquí en la lista. Sí. Bien. Si entonces nuevamente traten de mandarme por favor un correo a la dirección danreyesalas@gmail.com. Los nombres de los integrantes van a ser equipos de 4 integrantes y me mandan una o dos opciones de alguno de los temas que aparecen aquí. Y van a desarrollar, bueno, principalmente un reporte escrito primeramente en Word. Eso lo voy a revisar y le voy a dar algunas observaciones para que lo puedan ustedes mejorar. Y ya después de que tengan, bueno, su trabajo ya corregido, les voy a solicitar ya posteriormente, bueno, algunas diapositivas y si nos da tiempo, bueno, algunas exposiciones que me pueden ustedes dar con respecto a estos temas. Y ese sería con respecto a lo que sería el tercer parcial. Y también, como había comentado, bueno, el examen del segundo parcial, bueno, sería el miércoles 12 de mayo a las 4 de la tarde. Bien. ¿Dudas, preguntas? A más tardar, ¿cuándo tenemos que mandarle lo de los equipos? Hoy, por favor, si me lo pueden mandar hoy, ya sea durante esta sesión o al final de la sesión. El día de hoy, si es necesario que ya yo considere quiénes van a estar en los equipos y también, bueno, hacer la relación de si alguien faltó y poderles proponer para que lo puedan aceptar en algún equipo si es que les falta algún integrante. Pero hoy estaríamos definiendo ya cómo sería la integración de los equipos. Sí. Bien. ¿Dudas, preguntas? Bien. ¿No hay dudas? Bueno. No, profe, hasta el momento todo bien. Sí, bueno, muchas gracias. Sí, entonces vamos a empezar con los temas y con este parcial. Entonces ya aquí, bueno, están los temas que van a investigar, la fecha del examen y la dirección de correo donde me tienen que mandar sus equipos, los integrantes y dos opciones de los temas que les gustaría investigar. Y vamos ahora a empezar, bueno, ya con otro tema. Uno de ellos, bueno, se conoce. Vamos a ver ahorita 3 temas. El primero sería la modulación por amplitud de pulso. Este tema es un tema muy similar a lo que habíamos visto en el teorema de muestreo. En el teorema de muestreo habíamos mencionado que, bueno, prácticamente en base a una serie de impulsos, se estaba precisamente representando las amplitudes de ciertas muestras de una señal analógica. Aquí vamos a tener algo muy similar. Aquí vamos precisamente ahora a representar o a llevar a cabo la conversión de una señal analógica ahora a una serie de pulsos en donde se está representando en estos pulsos las amplitudes o la amplitud de la señal analógica. Entonces tenemos que aquí vamos a mantener más o menos la forma con respecto a la amplitud de la señal analógica original. La principal diferencia es que, bueno, en lugar de impulsos, como habíamos visto en el teorema de muestreo, ahora vamos a utilizar o vamos a considerar aquí pulsos rectangulares. A este tipo de modulación también se le conoce con las siglas PAM, PAM, tal como lo tenemos aquí en esta parte. Es la modulación PAM, de las siglas Pulse Amplitude Modulation, que sería modulación por amplitud de pulsos.
Y si tuviéramos aquí una señal analógica que tuviera, bueno, más o menos esta forma, esta señal analógica, bueno, normalmente se va a multiplicar ahora por una señal SDT, que en este caso es un tren de pulsos rectangulares, en donde tau está representando el ancho de esos pulsos, tal como lo vemos aquí. Y TS nuevamente, bueno, sería el intervalo de muestreo, y este intervalo de muestreo pues también debe de respetar lo que es el teorema de Nyquist, como vimos en el teorema de muestreo. Entonces TS debe ser menor o igual a 1 entre 2 veces la frecuencia máxima de la señal analógica. Como había comentado, bueno, en lugar de impulsos vamos a tener pulsos rectangulares, como los que tenemos aquí. Al multiplicarse este tren de pulsos rectangulares por la señal analógica, entonces lo que vamos a obtener pues es precisamente ahora este tren de pulsos, en la cual la amplitud es ahora la que va variando, la amplitud de los pulsos rectangulares, y a esto se le conoce precisamente como la señal PAM, la señal modulada ya por amplitud de pulsos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No, profe, ninguna. Gracias. Nuevamente, bueno, ahora otra vez estamos representando ahora las señales con una serie de pulsos rectangulares, y sabemos que cuando representamos a base de pulsos rectangulares, el ancho de banda de la señal que contiene estos pulsos pues es mucho mayor a la señal analógica, debido a que este tiene pues variaciones en el tiempo pues más suave, mientras que las señales rectangulares pues tienen cambios de estado muy rápidos, por lo tanto requieren un mayor ancho de banda. Como había mencionado, bueno, a este tipo de señal pues también se le puede considerar como una variante de lo que era el teorema de muestreo, y en este caso se le conoce como muestreo natural. Mientras que en el teorema de muestreo normalmente se le conoce como muestreo instantáneo, precisamente debido a la presencia de los impulsos, y en este caso muestreo natural debido a la presencia de pulsos rectangulares. Y este tipo de señal pues es muy fácil de obtenerlo, principalmente a través de un conmutador bilateral, tal como lo podemos observar a través de este circuito. Es un circuito muy sencillo, en la cual, bueno, aquí vamos a tener la entrada, tenemos aquí un interruptor o un conmutador, y que se va a cerrar a través de un reloj que está definido precisamente por la señal SDT, que representa, como había comentado, el tren de pulsos rectangulares, que en este caso de manera matemática está representada por esta expresión. Tenemos aquí SDT va a ser igual a la sumatoria cuando n va desde menos infinito a infinito, que en este caso, bueno, esta sumatoria nos indica que es un tren de pulsos rectangulares, por eso tenemos aquí rec, que son pulsos rectangulares, de t menos nts, es decir, la distancia entre el inicio de cada pulso, pues es precisamente el intervalo de muestreo entre tau, donde tau, como ya había mencionado, es el ancho de estos pulsos. Y está, bueno, como mencioné, representado por esta expresión matemática, la forma de este tren de pulsos rectangulares. Entonces, prácticamente lo que vamos a ver aquí es que cuando nosotros tenemos aquí la presencia de este pulso en un nivel alto, entonces es cuando se cierra precisamente el conmutador. Cuando se cierra el conmutador, entonces deja pasar parte de la señal analógica, y posteriormente cuando se va a un nivel de 0 volts, se abre el conmutador y entonces no deja pasar la señal. Nuevamente, otra vez está la presencia de otro pulso, se cierra el conmutador, deja pasar una parte de la señal analógica y así sucesivamente, y entonces va dejando pasando pulsos rectangulares más o menos con la amplitud que va manteniendo la forma de la señal analógica. Entonces, de esta manera, bueno, vamos a obtener ya nuestra señal PAM, XPAM, nuestra señal modulada por amplitud de pulsos. Al igual que en el teorema de muestreo, bueno, es muy similar a lo que habíamos visto en el teorema de muestreo, prácticamente igual.
Nada más que aquí, bueno, teníamos precisamente la señal discreta. Ahora aquí vamos a tener la señal XPAM, que es precisamente ahora la que tenemos. En el lado del transmisor, pues vamos a tener exactamente lo mismo, la señal XDT multiplicada por SDT, y ahí obtenemos precisamente nuestra señal XPAM, en base precisamente a este circuito que ya se mencionó, que es como si estuviéramos abriendo o cerrando un conmutador para ir dejando pasar una parte de la señal analógica. Y en el parte del receptor, para obtener la reconstrucción de la señal analógica, pues se utiliza nuevamente un filtro de reconstrucción que está representado por la función de transferencia HR de J omega, o su respuesta al impulso, que era una función sample. Entonces, aquí sucede exactamente lo mismo. Se hace pasar ahora estas señales PAM, este tren de pulsos rectangulares con diferentes amplitudes, a través del filtro, y lo que se va a obtener es nuevamente la señal ya reconstruida, que es una aproximación de la señal original XDT. Entonces, exactamente lo mismo, la señal, en este caso la modulación por amplitud de pulsos, a lo que era el teorema de muestreo. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, todo bien hasta el momento. Ok. Sí, gracias. Sí, normalmente, bueno, la modulación PAM es muy aplicada, muy utilizada, debido principalmente a que, bueno, es más fácil generar precisamente este tren de pulsos rectangulares que los impulsos, que, bueno, prácticamente, pues serían nada más en un tiempo muy limitado, instantáneo, y que, bueno, en los osciloscopios o los circuitos, pues sería muy difícil tratar de detectarlos, mientras que los pulsos rectangulares, pues sí son más fáciles tanto de generar como de detectar en los circuitos o en el osciloscopio. De ahí de que, bueno, normalmente, pues lo que más se utiliza, pues es la modulación por amplitud de pulsos. También cabe señalar que, bueno, aquí se tiene un ciclo de trabajo y que lo vamos a representar por la letra D, y que en este caso, bueno, sería precisamente tau entre TS. Y bueno, vamos a ver que prácticamente en este esquema, en este dibujo, se tiene un ciclo de trabajo prácticamente igual a 1/3. Es decir, aquí lo único que estamos haciendo es ver la relación que existe entre el ancho del pulso con respecto al intervalo de muestreo. Y aquí, bueno, en este ejemplo, pues se puede observar que, bueno, este ancho, pues es más o menos 1/3, ¿no? Una tercera parte de la duración del intervalo total, del intervalo de muestreo. Ajá. Y que si es necesario, normalmente, pues indicar precisamente cuál es el ciclo de trabajo que se tiene en este tipo de señales. Bien. Y bueno, hasta aquí, bueno, esto sería principalmente lo que es la modulación por amplitud de pulsos. Nuevamente, ¿alguna pregunta, alguna duda? Bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Nuevamente, bueno, estamos tratando principalmente de representar una señal analógica en diferentes formatos, y tenemos otro que se conoce como la modulación por tiempo de pulsos, la cual tiene como siglas PTM, tal como lo vemos en esta parte, de las siglas Pulse Time Modulation o modulación por tiempo de pulsos. Y existen principalmente dos categorías. Tenemos lo que se conoce como PWM o PPM. PWM o también PDM, sería principalmente la modulación por ancho de pulsos, la cual también se conoce como modulación por duración de pulsos. Y la otra que ya tenemos en la parte de abajo en color rojo, sería la modulación por posición de pulsos. Estas dos señales se derivan precisamente de la amplitud de la muestra.
Y ahora lo que vamos a estar cambiando o trabajando en este caso es principalmente con señales donde ahora lo que estamos modificando es la duración o la posición de la señal con respecto al tiempo. Se dice que, bueno, es una técnica de señalización que codifica las muestras de una señal analógica dentro del eje del tiempo de una señal digital. Entonces estamos en la primera, bueno, estamos modificando la duración de estos pulsos. Se observan cada uno de estos pulsos tienen la misma amplitud, pero tienen una duración diferente o un ancho diferente. Mientras que en la parte de abajo tienen el mismo ancho, son pulsos muy estrechos, tienen la misma amplitud, pero lo que cambia es la posición con respecto precisamente al intervalo de muestreo, con respecto al punto inicial. Entonces ahí va cambiando la posición, algunos se encuentran más a la mitad, otros casi al final, otros se encuentran casi más al inicio. Entonces aquí va modificándose principalmente la posición del pulso con respecto al tiempo. Y nuevamente, bueno, esto se hace en base a la amplitud de la señal analógica. Sabemos que una señal analógica pues tiene valor picos positivos y picos negativos. Y también, bueno, existe un valor que cruza por cero. Cuando tenemos un valor que cruza por cero, el ancho del pulso correspondiente para el primer esquema, que es la modulación por ancho de pulso, normalmente va a tener la mitad de la duración del pulso correspondiente o con respecto al intervalo de muestreo, tal como lo tenemos aquí. Entonces, observan, se encuentra en un, cruzando por cero o en 0 volts. Por lo tanto, bueno, la duración del pulso o el ancho del pulso es la mitad con respecto al intervalo de muestreo. Si la amplitud tiende a decrementar, tiende a ser negativa, entonces este pulso tiende también a decrementarse, tal como lo vemos aquí, hasta un valor pico, que bueno, prácticamente, bueno, aquí sería, bueno, no, aquí se me olvidó poner, pero sería prácticamente un pulso muy estrecho, o el más pequeño que se pueda determinar, para poder representar precisamente este valor pico negativo. Mientras que con respecto nuevamente a 0 volts, que estábamos a la mitad, conforme va aumentando la amplitud, va aumentando el ancho de los pulsos. Si tenemos, por ejemplo, aquí el valor pico positivo, entonces se obtiene un pulso con un máximo o un ancho máximo, como lo vemos aquí. Pero bueno, sí debe de regresar a cero para poder precisamente diferenciar o detectar cuándo termina y cuándo inicia el siguiente pulso. Pero este sería prácticamente el pulso que tiene una mayor ancho y que está ligado con el valor máximo de esta amplitud. Entonces observamos que, bueno, para el primer caso está variando ahora los anchos de los pulsos con respecto a las amplitudes de la señal analógica. De manera similar, en la parte de abajo, la señal en rojo, tenemos la modulación por posición de pulsos. En la posición de pulsos, ahora lo que va cambiando, pues es precisamente en dónde inicia el pulso estrecho. Pero esta señal se deriva precisamente de la señal en azul. Si esta señal en azul la hacemos pasar a través de un circuito multivibrador monoestable, entonces precisamente cuando pasa de un estado alto a un estado bajo, en ese momento es cuando se genera precisamente este pulso estrecho. Nuevamente, por ejemplo, aquí otra vez pasa de un valor alto a uno bajo. Ahí en ese punto o en ese instante de tiempo es cuando se genera el pulso estrecho. Por ejemplo, que representaba más o menos un valor pico, un valor alto negativo, y que, bueno, aquí observamos que este valor es estrecho, pues se observa que prácticamente, bueno, otra vez, cuando pasa del estado alto al estado bajo, en ese instante del tiempo es cuando se genera la posición del pulso y está más cercano precisamente al inicio de su correspondiente intervalo de muestreo, mientras que en estos casos de acá están más pegados
al final de su correspondiente intervalo de muestreo. Y cuando tenemos 0 volts, bueno, inicia y principalmente a la mitad, ¿no? Prácticamente a la mitad de su intervalo de muestreo. Y así es como se van generando precisamente estas dos señales. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda con respecto a estos dos tipos de modulación? La modulación por ancho de pulso, PWM, y la modulación por posición de pulso. ¿Dudas, preguntas que tengan? No, profe. Gracias. Gracias. Bien, vamos a ver ahora un diagrama que nos facilita ver precisamente cómo se generan estas dos señales. Nuevamente, bueno, a la entrada pues vamos a tener la señal analógica. Esta señal analógica va a pasar primeramente, bueno, va a llevar a cabo el muestreo de la señal. Y lo que vamos a obtener, de hecho, primeramente, pues es una señal PAM, como la que teníamos, perdón, como la que teníamos aquí. Una señal PAM, que sería precisamente a través de este circuito. Y lo único que vamos a ver, o que se estaría generando, pues es precisamente las amplitudes de cómo va variando la señal analógica. Después de esa señal PAM, lo que va a generar va a ser precisamente una función triangular, como la que tenemos aquí. Y después se va a llevar a cabo la suma. Aquí vemos precisamente, se va a sumar la señal PAN más la señal triangular. Y vamos a obtener precisamente ahora esta función, que sería precisamente el resultado de la suma de estas dos funciones, la PAM y la señal triangular. Y posteriormente, bueno, se va a tener un voltaje de referencia. Ese voltaje de referencia, pues va a comparar precisamente con respecto a ese voltaje la amplitud, pero esa amplitud, al compararse, lo que va a generar en base principalmente a esa amplitud, pues va a ser principalmente el ancho ya del pulso, que es el que se estaría aquí generando, en base precisamente a esa amplitud. Sí, y que prácticamente está relacionado con el tiempo, ¿no? Con el tiempo de cruce en cero, que tenemos aquí la señal de la rampa. Cuando cruce por cero, ahí es precisamente en donde va a terminar precisamente el ancho del pulso. Aquí se observa más, pues aquí ya prácticamente fue muy pequeño y tenemos precisamente un pulso muy angosto. Y así es como se generaría primeramente lo que sería la señal PWM o la señal modulado por ancho de pulso. Y ya como había comentado, esas señales se hace pasar a través del multivibrador monostable, que es precisamente en este instante del tiempo en donde se va a aparecer precisamente la posición del pulso estrecho. Y entonces ahí ya tenemos las dos señales, ya se generan tanto la señal PAM, se generó la señal PWM y se generó la señal PPM, ¿sí? A través de este circuito. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profesor. Gracias. En el otro circuito, ahora sería el proceso inverso, es decir, conocemos la señal PWM, la señal PPM, y lo que queremos obtener ahora es la señal PAM y la reconstrucción de la señal analógica. La señal PWM se va a hacer pasar primeramente por un integrador. Sabemos que cuando hacemos pasar a través de un integrador, lo que se va obteniendo pues, es una señal rampa. Y dependiendo precisamente del ancho de ese pulso, pues esa rampa va a modificar principalmente su amplitud. Por ejemplo, aquí observamos que para un pulso muy estrecho, pues la amplitud es pequeña, y para pulsos más anchos, la amplitud tiende a crecer un poco más.
Y esa va a ser la relación de la amplitud que va a tener ahora la señal PAN, que va a ser B1, B2, B3, B4. Entonces aquí ya al hacerlo pasar por un retenedor, en lugar de tener estas rampas, pues ya vamos a tener precisamente nada más una serie de pulsos rectangulares, que es lo que estaríamos representando en nuestra señal PAN. Y si esta señal PAN, como habíamos comentado en el teorema de muestreo y aquí en la modulación por amplitud de pulsos, si la hacemos pasar a través del filtro de reconstrucción, entonces lo que vamos a obtener pues, es la señal original, la señal analógica X de T. Sí. La señal PPM lo único que sirve es para definir precisamente el punto donde se va a parar el circuito de integración. Entonces el circuito de integración va a dejar de funcionar cuando detecte precisamente la entrada de la señal PPM en estos puntos, ¿sí? Que es precisamente, bueno, el punto de crecimiento nada más de la señal rampa, ¿no? Y vamos a tener aquí la señal rampa truncada. Y este sería ahora el circuito que va a definir precisamente las funciones inversas, para recuperar la señal PAN y posteriormente recuperar a través del filtro pasabajas la señal analógica. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, ¿no? ¿Ninguna? Bien. Sí, ok. Como he comentado, bueno, normalmente la señal que se utiliza más en lugar de lo que sería el teorema de muestreo, pues es la señal PAN, es la que se utiliza más ampliamente. Otro tipo de señal que ya vimos en el parcial anterior fue la señal PCM, que era la modulación por codificación de pulsos, que era cuando hacíamos ya la conversión de una señal analógica a una señal digital, en donde ya teníamos precisamente una serie de bits que representan el 1 y el 0 binario. Y esos tipos de señales, bueno, sí se utilizan principalmente en la transmisión. Ahora este tipo otro tipo de modulación, la modulación por tiempo de pulsos, estas señales PWM y la señal PPM no se utilizan normalmente para transmitir, debido a que como se están utilizando también pulsos rectangulares y pulsos muy estrechos, algunos de ellos, pues estarían utilizándose o se estaría requiriendo en los medios de transmisión un mayor ancho de banda. Estas señales se utilizan más principalmente en el procesamiento de la señal. Porque aquí, bueno, como observamos, es más fácil trabajar con ellas, es decir, tanto generarlas como pasar de un tipo de señal a otra. Y normalmente, bueno, es más fácil también poder procesar las señales en base al ancho y a la posición de los pulsos, solo que aquí sí se debe de tener mucho cuidado con la sincronización de la señal. Es decir, precisamente tenemos que tener un control muy preciso de en qué instante del tiempo es donde se están ejecutando estas señales para no tener precisamente errores. Entonces la modulación por tiempo de pulsos, es decir, tanto la señal PWM y la señal PPM, se utiliza más para el procesamiento de la señal. Bien. ¿Dudas, preguntas? No, profesor. Muchas gracias. Sí. Y bueno, con respecto a este tema, bueno, ya también sería todo. Y vamos a ver un último tema, que sería otra representación de las señales, pero en este caso serían de señales ya propiamente digitales, en donde tenemos precisamente la transmisión de unos y ceros. Y aquí tenemos precisamente un tema que se conoce como codificación de línea o códigos de línea, que son algunos sistemas de señalización que nos ayudan principalmente a representar en diferentes formatos
los unos y ceros. Y existen principalmente dos categorías. Una de ellas se conoce principalmente como sin retorno a cero, que tenemos precisamente aquí, sin retorno a cero, en las siglas NRZ, non-return to zero, es sin retorno a cero. Y otra sigla, bueno, sería principalmente RZ, que tenemos en esta parte, que sería retorno a cero. Retorno a cero o return to zero del inglés. Ajá. Sin retorno a cero, vamos a observar que normalmente los pulsos van a durar todo el tiempo que dura el intervalo de muestreo, o el intervalo del bit, mejor dicho, el intervalo del bit, tiene toda la duración precisamente de esos pulsos. Mientras que en el caso de con retorno a cero, es decir, RZ, normalmente a la mitad del intervalo del bit, los pulsos tienden a regresar a un nivel de 0 volts, como lo vemos aquí. Aquí teníamos un pulso muy similar al que teníamos acá, pero precisamente a la mitad del intervalo del bit regresa a 0 volts. Y esa es la única diferencia entre con retorno a cero, es decir, regresa a un nivel de 0 volts a la mitad del intervalo, y sin retorno a cero, en donde no regresa, sino que ocupa todo el espacio del intervalo del bit, el pulso. Bien. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Ok. Bien, ahora vamos a ver la señalización unipolar. Un ejemplo que podemos observar es la señalización unipolar. Por ejemplo, aquí tenemos la señalización unipolar. Y en la señalización unipolar vamos a observar que el 1 binario normalmente se representa por un nivel alto de voltaje, mientras que el 0 binario va a estar representado por un nivel de 0 volts, tal como lo vemos aquí. Entonces, este sistema es muy simple, es muy intuitivo, es el que se utiliza normalmente para representar el 1 y el 0. Ajá. Sí, entonces aquí lo tenemos precisamente, si hay pulso, entonces representa al 1 binario, si no hay pulso, entonces representa al 0 binario. Y este voltaje o este nivel de voltaje pues puede ser cualquiera, puede ser 5 volts, puede ser 12 volts, y eso lo va a definir el diseñador del circuito. También a este tipo de señalización se le conoce como modulación de encendido y apagado, que es precisamente debido a si existe la presencia o la ausencia del pulso. Bien. Del mismo modo, bueno, también tenemos la señalización unipolar, pero con retorno a cero, que ya también lo expliqué, se observan exactamente lo mismo, pero bueno, la única diferencia es que a la mitad precisamente de cada pulso regresa a un nivel de 0 volts, es la única diferencia. Y normalmente, bueno, esto se utiliza más que nada para ahorrar energía, para no estar transmitiendo todo este tiempo, que es la duración del bit, toda esta energía, bueno, pues aquí prácticamente se reduce a la mitad de energía al estar transmitiendo nada más la mitad o la mitad de la duración del bit. Más que nada para eso se utiliza con retorno a cero para reducir precisamente el consumo de energía. Bien, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, perfecto, todo bien. Ok, gracias. Bien, vamos a tener ahora, en este caso, tenemos la señalización polar. Este sería precisamente otro tipo de señalización, que es la que vemos en este caso. En la señalización polar se representa con un nivel de voltaje alto, positivo, en la presencia del 1 binario, y con un nivel negativo, un 0 binario. En lugar de 0 volts, ahora tenemos un valor de amplitud negativa. Si observan, es muy similar. La única diferencia que tenemos con respecto al caso unipolar es que, bueno,
Aquí la distancia, acá la distancia era de 0 a un nivel de voltaje A, y aquí es de menos A a A. Entonces esta distancia pues es mucho mayor. Y esto ayuda a que exista una mayor inmunidad hacia el ruido. Si aquí existiera precisamente la presencia del ruido, es más fácil o es más difícil determinar si lo que se tiene es un 1 o un 0. Mientras que aquí, si existe la presencia del ruido, pues vemos que hay una mayor distancia que separa precisamente la representación del 0 al 1 binario. Y es más fácil también determinar que todo lo que sea positivo, pues podría representarse como un 1 binario, y todo lo que se encuentre por debajo del 0, bueno, podría representarse como un 0 binario. Y este tipo de circuito, bueno, de señales se pueden encontrar principalmente en los sistemas de transmisión serial, principalmente el bus serial, que sería el RS232. Bien. Aquí la representación que tenemos es con, sin retorno a 0. Pero si fuera con retorno a 0, sabemos que, bueno, en lugar de que dure toda la duración del bit, cada uno de estos pulsos, ahora a la mitad precisamente del intervalo del bit, tendría que caer a 0 volts estos pulsos, ya sea positivo o negativo. Nuevamente aquí en el siguiente pulso, que representa al 1 binario, aquí otra vez tendremos, perdón, se tendría que representar que regresa precisamente a la mitad del intervalo del bit a un nivel de 0 volts. Lo mismo para aquí también tendría que regresar a un nivel de 0 volts. Bueno, aquí con el mouse es un poco más difícil, pero bueno, aquí estaríamos regresando a un nivel de 0 volts. Bueno, no pude muy bien, pero bueno, aquí a la mitad, bueno, es claro que estaríamos regresando, y eso sería precisamente con retorno a 0, que sería precisamente RZ. Entonces sería polar con retorno a 0, ¿sí? Es decir, que a la mitad precisamente del intervalo del bit estaría regresando a un nivel de 0 volts. Esa sería la única diferencia. Entonces aquí no sé si tengan dudas o preguntas con polar con retorno a 0 y sin retorno a 0. ¿Preguntas, dudas? Sí, profesor. Sí. Dice que la única diferencia entre polar sin retorno y con retorno es que uno regresa a 0, ¿no? Pero abajo dice que alterna la marca también, no sé. Ya. Sí, en este caso no tenemos la polar. Ya posteriormente sería bipolar, que es otro tipo que ahorita lo voy a explicar. Ajá. Pero en la polar prácticamente el 1 binario es un nivel positivo, mientras que el 0 binario es un nivel negativo. Si es con retorno a 0, entonces a la mitad de cada pulso tiene que regresar a 0 volts, ya sea positivo o un pulso positivo o un pulso negativo. Si es sin retorno a 0, es decir, NRZ, entonces toda la duración del pulso se mantiene en todo el intervalo del bit. Ahora, con respecto a otro, bueno, ya sería otro tipo de señalización. Entonces acá vamos a tener ahora lo que sería la bipolar. En la bipolar, bueno, vamos a tener una representación diferente. Sí, acá tenemos ahora la bipolar. En el caso de bipolar, a esto también se le conoce como pseudoternario, debido a que aquí se representan principalmente 3 niveles de voltaje para representar nada más a 2 estados, que es el 1 y el 0. Pero bueno, prácticamente en el caso bipolar también tenemos un voltaje A positivo, un voltaje A negativo. Pero el 1 binario está representado, primeramente, si tenemos un pulso positivo, el siguiente 1 debe ser un pulso negativo. Si este fue negativo, el siguiente debe ser positivo.
Si este fue positivo, el siguiente debe ser negativo. Y de ahí precisamente el nombre de alterna, de marca alterna, o también se le conoce como a este tipo de señalización como AMI, Alternate Mark Inversion, o señalización de inversión de marca alterna. Es decir, que precisamente este pulso está alternando de un nivel positivo a uno negativo, positivo, negativo. El siguiente uno debe ser positivo, el siguiente debe ser negativo, y así sucesivamente. Tienen que estarse alternando la presencia del 1, mientras que el 0 volts se mantiene en un nivel de 0 volts. Perdón, el 0 binario se mantiene en un nivel de 0 volts. Ajá, pero este es el caso de la señalización bipolar. Y el caso anterior era la señalización polar. Sí, queda un poco más claro. ¿Hay dudas, preguntas? Todo claro, profe. Sí, gracias. Sí, aquí también, bueno, en el caso que habíamos visto acá, es que, bueno, aquí existía principalmente mayor inmunidad al ruido. Aquí también, debido a las distancias, debido a que se está utilizando valores positivos y negativos, pues también tiene mayor inmunidad al ruido. Pero además, la principal ventaja de la señalización bipolar es que presenta menor probabilidad de error. Es claro que lo que nos importa detectar principalmente en el receptor es la presencia o ausencia de los pulsos que está representando al 1 binario. Entonces, si se está mandando un 1 binario, entonces en el receptor podemos detectar que uno de ellos debe de llegar ya sea positivo o negativo, mientras que el siguiente debe ser el inverso, ¿no? Si aquí era positivo, acá debe llegar negativo. Si aquí era positivo, aquí negativo. Entonces el sistema ya sabe que cuando exista un 1, pues debe de intercambiar precisamente su polaridad. Y esa es una manera de detectar si existe en dado caso un error. Porque si existiera ruido y lo cambia a positivo, entonces el sistema puede detectar más fácilmente que aquí existe alguna probabilidad de error. Y para eso es precisamente la señalización bipolar. Y normalmente, bueno, se utiliza en los sistemas o en los enlaces WAN. Ajá. Bien. ¿Preguntas, dudas? Todo bien, profe. Ok. Nuevamente, bueno, aquí tenemos representado la bipolar con retorno a cero, porque estamos viendo que a la mitad de cada bit o de cada pulso está retornando precisamente a un nivel de 0 volts. Si fuera el caso de no retorno a cero, entonces ahí tendríamos precisamente que la duración de este pulso pues tendría que ocupar todo el espacio del bit. Tendría que alargarse el pulso hasta la línea punteada. Ajá. Sí, y eso sería sin retorno a cero o bipolar NRZ. Ajá. ¿Sí queda claro esa parte? Sí, profe. Sí. Ok. Sí, entonces, sí, en dado caso, si fuera aquí NRZ, ajá, entonces nuevamente, ahora, estos pulsos, bueno, tendrían que durar precisamente todo el espacio de este bit. Sí, hasta acá quedaría precisamente la presencia del bit. Y ahora lo que estaría aquí representando, pues sería la señalización bipolar, NRZ o sin retorno a cero. Ajá. Bien. Y el último caso que tenemos aquí es la señalización Manchester, que tenemos en la parte de abajo. Y bueno, aquí es una representación en donde el 1 binario estaría representado inicialmente con un medio bit positivo y otro negativo. Termina con un pulso positivo y termina con un pulso negativo. Mientras que para representar el 0 sería lo contrario, empezaría con un pulso negativo y terminaría
un medio bit con pulso positivo. Entonces aquí tenemos precisamente el 1, pues tenemos aquí positivo, negativo. Otra vez tenemos el 1, tenemos positivo, negativo. Tenemos el 0, entonces ahora sería negativo, positivo. Otra vez tenemos el 1, entonces es positivo y luego negativo. Tenemos el 0, entonces ahora es negativo y luego positivo. Otra vez 0, entonces empieza con negativo, luego positivo y así sucesivamente. Y este sería también la señalización Manchester, que también se le conoce como de codificación de fase dividida, debido a que nada más lo único que cambia pues es precisamente la fase, precisamente a la mitad del intervalo de bit. Y este se utiliza principalmente en los sistemas de red Ethernet de 10 megabits. Y que también, se utiliza normalmente para poder identificar si inicia de manera positiva, entonces sería un 1. Si inicia con un pulso negativa, pues sería 0. Y estos son algunos tipos de códigos de línea que sirven para representar los unos y 0 binarios. Y como se mencionó, pues cada uno de ellos tiene sus propias ventajas o desventajas con respecto a la inmunidad al ruido o la probabilidad de error. Otra ventaja, a lo mejor que tienen, por ejemplo, los sistemas unipolar, pues que son más sencillos, nada más se requiere una fuente de poder que tenga un nivel de 0 volts y un nivel alto, mientras que los otros sistemas, sí se requieren 3 niveles de voltaje, un nivel de 0 volts, un nivel positivo y otro de menos A, y este tipo de fuentes pues sí serían un poco más difíciles y también de mantener un mejor control con respecto a estas amplitudes. Y a esto, se le conoce precisamente como códigos de línea. Y hasta aquí, prácticamente sería todo con respecto a lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. No, profe, todo bien. Gracias. Sí, entonces, ya les mandé también, la información relacionada a estos temas. Y también, en la semana, les voy a mandar alguna tarea también relacionados ahora a códigos de línea. Les voy a mandar una serie de unos y ceros y les voy a solicitar que me representen una señal unipolar con retorno y sin retorno a 0, o una señal bipolar o una señal polar con retorno y sin retorno a 0. Nada más cabe señalar que la señal Manchester, esa solamente es sin retorno a 0. Ahí no existe con retorno a 0. Entonces, tarea les voy a solicitar ya a través de Google Classroom que me dibujen algunas señales con estos tipos de códigos de línea. Ok. Bueno, entonces hasta aquí prácticamente sería todo. Y nada más, cada vez nuevamente recordarles que me manden, por favor, a través de la dirección que había escrito anteriormente. Voy a poner aquí otra vez. Sí. Sí, sería danreysalas@gmail.com. Oiga, Sí, profe, entonces, una sí. pregunta. ¿La investigación va a ser a mano o esta computadora? Si se puede, principalmente a computadora, también que, también voy a revisar las gráficas, los diagramas que tengan. Voy a revisar, pues sí, tanto el contenido, tanto las gráficas, que sean representativas para poder explicar precisamente cada uno de los temas. Cómo está precisamente ordenado su trabajo, que también enumeren bien sus ecuaciones y enumeren bien también sus figuras. Y sí, ese sería principalmente con el trabajo escrito. Lo voy a revisar, les voy a dar algunas observaciones, ya sea con respecto al contenido o
o la organización de su trabajo. Ujú. Sí, ¿sí queda claro? ¿Dudas? Sí, entonces sí, si se puede, por favor que sea a computadora, principalmente en Word, si se puede su trabajo para que yo pueda hacerle las observaciones o correcciones a ese trabajo. Ujú. Bien. Y sí, Ok, bueno, en profe, esta gracias. dirección, al contrario de nada, sí. Sí, entonces en esta dirección, por favor, envíenme los nombres de los integrantes de su equipo, deben ser más o menos 8 equipos. El número de integrantes deben ser 4 integrantes por equipo. Y envíenme una o dos opciones de los temas que ustedes prefieran de los 8 que tenemos aquí. Y el día de hoy, dependiendo, bueno, de los mensajes y también de los que están precisamente en la lista, pues hoy voy a determinar ya los equipos y bueno, ya sea hoy en la tarde, bueno, más tarde o mañana, ya les defino bien cómo quedaron los equipos, para que por favor queden de acuerdo a cómo van a hacer su investigación y estén trabajando, porque lo voy a solicitar, bueno, aproximadamente por el 19 de mayo. El 19 de mayo ya estaría solicitándole su trabajo escrito. Y bueno, también nada más les recuerdo nuevamente que el miércoles 12 de mayo sería el examen a las 4 de la tarde. Bien. Entonces, ¿dudas, preguntas que tengan? Por el momento ninguna. Ya. Sí, entonces nada más estaría esperando sus correos, por favor. Y bueno, pues les agradezco mucho, esperando que estén todos muy bien. Gracias por su atención y nos vemos hasta el siguiente lunes. Entonces vamos a estarnos viendo el siguiente lunes, 19 de abril, el 26 y hasta el 3 de mayo. Y ya el 12 de mayo sería el examen. Bueno, pues gracias por todo. Cuídense, que estén muy bien. Hasta luego. Sí, gracias. Luego, profesor, gracias. Luego, buenas Muchas tardes. gracias, profe. hasta luego. Igualmente, buena tarde, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.